Esta carretera no conduce a ninguna parte. Antiguamente era una región boyante en uno de los países más prósperos de la Tierra. Japón. El Japón radiactivo. El tiempo se detuvo aquí el 11 de marzo de 2011. Casas donde ya no vive nadie. Escuelas silenciosas. Tiendas cerradas. Ciudades sin habitantes. Pasados los controles de acceso, los escáneres y las rigurosas medidas de aislamiento, capa tras capa de protección, se encuentra el lugar que conocemos como Fukushima. Aquí se produjeron fusiones de núcleo en 3 de sus reactores. Esta es la sala de control de la central. Desde aquí dirigimos todo el equipo de la central nuclear. Es un operador de la central nuclear. Siempre ha trabajado aquí. Antes vivía en la zona, pero ahora él tampoco puede volver a casa. Él y sus compañeros están avergonzados. Se sienten despreciados por sus antiguos vecinos. Hemos sufrido mucho en esta sala de control. Es difícil expresarlo con palabras. Se encontraba aquí cuando ocurrió todo. Ahora se ha propuesto redimirse ayudando a limpiar el caos tóxico. Hace 4 años, esta sala estaba completamente a oscuras. Solo teníamos una pequeña luz fluorescente y unas linternas. Habíamos renunciado a nuestra propia supervivencia. Ahora que estamos aquí hablando, con las luces encendidas, parece que fue hace una eternidad. Esta es la historia del accidente nuclear de Fukushima. Los tristemente célebres acontecimientos de la central de Fukushima Daiichi o Fukushima 1, narrados por aquellos que estaban presentes y se jugaron la vida. Y la historia menos conocida de su central hermana, situada a 11 kilómetros, Fukushima Daini o Fukushima 2. Se enfrentó a las mismas tribulaciones y los mismos desafíos, pero gracias a un poco de suerte y un esfuerzo hercúleo, se libró de acabar así. El 11 de marzo fue un día nefasto para Japón y para el mundo entero, pero podría haber sido mucho peor. Lo inevitable llegó sin avisar a las 2:46 de la tarde. 2 gigantescos bloques de corteza terrestre o placas tectónicas se mueven repentina y violentamente. Una se hunde, provocando que la superior salga propulsada como una catapulta a lo largo de una falla de 480 kilómetros. En una nación demasiado acostumbrada a los terremotos, es el mayor seísmo registrado. De magnitud 9, las ondas sísmicas se propagan a una velocidad récord de 14.500 kilómetros por hora hacia el interior del país y hacia los 10 reactores nucleares de las 2 centrales de Fukushima. Todos han sido diseñados por General Electric, propiedad de la mayor empresa pública de Japón, la Compañía Eléctrica de Tokio o TEPCO. Su cometido es satisfacer las insaciables necesidades energéticas de Tokio. De pronto oí retumbar la tierra, como el gruñido de una fiera. Fue un terremoto sumamente intenso. Pero no solo fue fuerte, sino también terriblemente largo. El técnico estadounidense de reactores nucleares, Carl Piliterri, está allí realizando unas mejoras.
Fue como un inmenso martillazo. El edificio entero empezó a tambalearse. Todo empezó a venirse abajo. Las luces se estrellaban por todas partes. Luego, la cosa fue a peor. En cuestión de un nanosegundo, todo el piso se quedó a oscuras. Nunca había visto unas sacudidas iguales. Los operadores se agarraban a aquella barra o se tiraban al suelo. Así fue como aguantamos el terremoto. Solo podía pensar cuánto iba a durar aquello. Duraría 6 minutos. Takeyuki Inagaki es el gerente general del Departamento de Mantenimiento de las unidades 1 a 4 de Fukushima 1. Responde directamente ante el superintendente Masao Yoshida. Ambos han pasado toda su carrera en TEPCO. Inagaki teme por su mujer y sus 2 hijos. Cuando se produjo el terremoto, creo que le envié un correo electrónico a mi mujer, explicándole que no creía que fuera a poder volver a casa durante un tiempo. Nada más enviarlo, perdimos contacto con el exterior. Ni siquiera podíamos hacer llamadas. Los sismómetros están diseñados para lanzar automáticamente una respuesta de emergencia tras un terremoto. Los operadores se preparan para tales eventualidades, pero aún así es un acontecimiento arriesgado y tenso. Se conoce como Scram y está diseñado para frenar una reacción nuclear en cadena de fisión sostenida. Los reactores nucleares emplean uranio, un elemento que tiende naturalmente a dividirse, liberando neutrones. Pero la fisión del uranio puede inducir más fisión. Cuando un neutrón suelto impacta en un núcleo de uranio cercano, se vuelve inestable y rápidamente se divide. Cada vez que se divide un átomo, genera calor. Para que la fisión sea robusta y genere energía, el uranio es enriquecido, procesado en forma de bolitas y almacenado en unos tubos alargados, las barras de combustible. Así se garantiza que los átomos de uranio estén lo bastante cerca unos de otros como para permitir una reacción en cadena estable. Para regular la magnitud de la reacción, se introduce en los espacios entre el combustible unas barras de control que absorben los neutrones. Durante un Scram, estas barras se insertan por completo para detener la reacción en cadena. A las 3:02, los operadores de Fukushima 1 confirman que los 3 reactores en funcionamiento se han detenido. En Fukushima 2, los 4 reactores que funcionaban a pleno rendimiento también se han detenido automáticamente de forma segura. Aunque la reacción nuclear en cadena se ha parado en seco, las barras de uranio siguen estando muy calientes. Es lo que se conoce como calor por desintegración nuclear. La reacción nuclear en cadena se detuvo en cuestión de segundos, pero el calor por desintegración nuclear seguía planteando un problema. Los sistemas tardan entre 20 y 24 horas en disminuir la temperatura del reactor a menos de 100 grados. Es el cierre en frío. En el fondo, una central nuclear no se diferencia mucho de una olla a presión en el fuego. El agua se calienta hasta la ebullición, creando vapor. El vapor a presión acciona las turbinas generando electricidad. La complejidad y el coste de la energía nuclear estriban en mantener al genio de la radiactividad dentro de la lámpara. Por ello, el uranio se almacena en unas barras situadas bajo el agua, en un contenedor a presión de acero, rodeado de una estructura de contención de cemento y acero dentro del edificio del reactor. Si ocurre, no tarda en evaporarse, dejando el combustible al descubierto. Este se derrite y se convierte en magma radiactivo. Si no se controla, este puede perforar el tanque de acero del reactor y la estructura de contención de acero y cemento que lo rodea.
Por eso en Fukushima ahora mismo es esencial que las bombas de agua y las válvulas eléctricas sigan en funcionamiento y enfríen el núcleo del reactor de manera segura. Normalmente la corriente procede de la red eléctrica, pero el terremoto ha provocado un apagón. Aunque hay un plan B. La central está equipada con unos generadores eléctricos diésel para proporcionar electricidad en una emergencia. Arrancan automáticamente como está previsto. Si solo se hubiera producido el terremoto, no estaríamos aquí hoy. Los sistemas de seguridad cumplieron con su cometido. Los núcleos de los reactores se estaban enfriando. Cuando el suelo oceánico se movió repentinamente hacia arriba durante el terremoto, hizo que el agua que se encontraba cerca del epicentro saliera disparada hacia arriba. El gigantesco oleaje fue el comienzo de un tsunami. Las autoridades lanzan una alerta de tsunami. Predicen la formación de olas de 3 metros de alto en la prefectura. Los principales edificios de las nucleares Daiichi y Daini se hallan a unos 9 metros por encima del nivel del mar, por lo que el tsunami no parece causar mayor preocupación. Entonces, a las 3:27 de la tarde, la primera de una serie de 7 olas gigantes se estrella contra el rompeolas. Vi acercarse el tsunami. Yo estaba en la parte más elevada de una colina, pero ¿estaría a salvo? Era una cosa... no sé. Una cosa enorme. La ola más alta mide cerca de 15 metros, más del doble de alto que el rompeolas. Supuse que habría un tsunami, pero no de 15 o 16 metros de alto. No hubiera podido imaginarme un tsunami como ese. La central de Daiichi Fukushima 1 está inundada. 2 trabajadores atrapados en el sótano de la turbina número 4 mueren ahogados. Hay 6 generadores junto con el cableado, los interruptores y los disyuntores que los conectan a la central. Están situados en los sótanos de los edificios de las turbinas de las unidades 1 a 4. Todo queda destruido por el agua. Hay 2 generadores adicionales detrás de la unidad 4, en lo alto, a salvo de la humedad. Pero el interruptor está en el sótano y ha sufrido daños por el mar. Los generadores han quedado inservibles. Mientras tanto, a 11 kilómetros al sur, en la central de Daini o Fukushima 2, la crisis es igual de grave. Las olas se abaten sobre la central encharcando los motores, el cableado, las bombas de drenaje y los generadores. Tras el impacto del tsunami, esta sala se quedó sin corriente. Entonces comprendimos que acababa de ocurrir algo muy grave. Naohiro Masuda es el superintendente de la central en aquel fatídico día. Comenzó su carrera aquí mismo, en Fukushima 2. Se incorporó en 1982, cuando la central aún estaba siendo construida. La conoce mejor que nadie. Este edificio está a 12 metros por encima del nivel del mar. Cuando se produjo el apagón, me imaginé que los edificios que se encontraban cerca del mar estarían dañados por el tsunami. Y supe que teníamos un problema. Los operadores de las salas de control le dan una muy mala noticia. Las unidades 2 y 4 no tienen el sistema de refrigeración operativo. En la energía nuclear hay 3 reglas: detener, enfriar y contener. Son las 3 funciones más importantes. Cuando me di cuenta de que habíamos perdido la refrigeración, supe que la situación era extremadamente grave. ¿Pero qué es lo que deben reparar? ¿Y cómo? Masuda ordena a un equipo de unos 40 trabajadores que salgan a evaluar los daños.
Ese día se estaban produciendo muchas réplicas del terremoto. La verdad es que dudé mucho antes de ordenar que alguien saliera. Llegan a las salas de los motores eléctricos que bombean agua de mar para enfriar los reactores. Las aguas habían arrastrado coches hasta la entrada y había escombros amontonados. Nos decían, ¿pero cómo habéis podido mandarnos aquí? Aún hoy quedan vestigios de la inundación que destrozó los motores y el cableado. Los sistemas de abastecimiento eléctrico están situados en esta sala. El tsunami llegó hasta aquí. Mientras, en Daiichi, los reactores 1 a 4 están completamente a oscuras y las cosas no tardan en sumirse en el caos. Justo cuando empezamos a reaccionar al accidente, se apagaron todas las luces. Empezaron a saltar toda clase de alarmas. Anunciaban apagón de la estación. Apagón de la estación. Las 4 palabras más temidas en el mundo de las centrales nucleares. En Fukushima Daiichi, los reactores 1 y 2 no solo se han quedado sin la corriente alterna que alimenta las bombas y las válvulas, sino también sin la corriente continua que mantiene los instrumentos funcionando. La situación empeoraba por momentos. Era aterrador. Y los operadores no estaban seguros de lo que estaba pasando. Ni siquiera podíamos saber si había agua en los reactores nucleares. Estábamos en la línea de salida de una carrera, pero no sabíamos si íbamos a tener que correr los 100 metros lisos o una maratón. El reactor más antiguo es la Unidad 1. Lleva en funcionamiento desde 1971 y está equipado con unos sistemas de refrigeración alternativos anticuados, los condensadores de aislamiento. El vapor producido por el núcleo era redirigido a un tanque de agua enorme. El agua calentaría el vapor, convirtiéndolo de nuevo en agua, y esta volvería a drenarse al núcleo para ser reciclada otra vez. Es un sistema pasivo diseñado para funcionar sin electricidad mediante la circulación natural. ¿Pero está funcionando? En la sala de control a oscuras no tienen la menor idea. Lo que no sabían en aquellos momentos es que cuando falló la corriente, las válvulas del condensador de aislamiento estaban prácticamente cerradas, impidiendo el paso del vapor y el agua. Cuando fallaron los condensadores de aislamiento de la Unidad 1, el nivel del agua del reactor comenzó a disminuir, porque ya no estaba siendo enfriada. Si los condensadores de aislamiento funcionan correctamente, las válvulas a los lados del edificio del reactor liberan grandes cantidades de vapor. Estaba saliendo vapor de la válvula de escape, pero no se dieron cuenta de que no era suficiente. Pensaron que disponían de más tiempo. Ahora ya nada puede impedir la fusión del núcleo. A las 3:42 de la tarde, 15 minutos después de declararse el tsunami, TEPCO comunica a los gobiernos de la nación y la región que se ha producido un acontecimiento especial en la central. En realidad es una emergencia que nunca había sido contemplada. Era una situación que no habíamos previsto. No podíamos basarnos en los manuales de procedimientos. Lo ocurrido superaba cualquiera de los escenarios para los que nos entrenábamos a diario. En base a la escasa información de la que disponíamos, teníamos que decidir inmediatamente lo que se podía hacer, lo que se debía hacer. Era una carrera contra reloj. Necesitan corriente como sea, pero ¿de dónde sacarla? TEPCO envía unos camiones generadores, pero se ven ralentizados por el rastro de devastación del terremoto y el tsunami.
Cuando por fin llegan a su destino, el día 11, los estragos sufridos por el sistema eléctrico de la central hace imposible conectarlos. Así que el personal ha de improvisar. Esperan poder reanimar sus instrumentos muertos saqueando tantas baterías como puedan de los coches y autobuses de los aparcamientos. Les llevó varias horas encontrar la manera de conectar las baterías. Tenían unos diagramas esquemáticos del cableado y pasaron varias horas estudiándolos encarecidamente. Acabamos perdiendo muchísimo tiempo. El agua se estaba evaporando muy rápido en la unidad 1. Pero ¿cómo de rápido? 6 horas después del tsunami, a las 9:19 de la noche, consiguieron por fin unas baterías y unos generadores portátiles que les permitieron reconectar los instrumentos. Los calibradores muestran que el nivel del agua en el reactor 1, normalmente de 6 metros por encima del uranio, es ahora de tan solo 20 centímetros. Llevan a cabo un registro continuo de los niveles de agua presentes justo al lado del calibrador. Pero la presión del contenedor es tan elevada que los instrumentos de medición arrojan resultados inexactos. Más tarde descubrirán que en realidad el uranio llevaba 3 horas al descubierto. Era como lava. Se estaba recalentando, derritiendo, liberando contenidos radiactivos que empezaban a caer en el contenedor del reactor. En Tokio, el primer ministro Naoto Kan teme que haya que ordenar una evacuación en masa de la población de Fukushima a Tokio. 50 millones de personas. Si hubiera habido que evacuar Tokio, mi miedo era que la nación entera quedase paralizada, que la nación quedase sumida en el caos durante mucho tiempo. A las 9:23 ordena evacuar de inmediato a todos los habitantes en un radio de 3 kilómetros de Fukushima 1 para que TEPCO pueda prepararse y soltar algo de vapor. Vapor radiactivo. En este punto, el isótopo más preocupante es el yodo radiactivo I-131, relacionado con el cáncer de tiroides. Los niños son los más vulnerables. Sabíamos que teníamos que liberar el vapor, pero la pregunta era cómo. No había corriente y la válvula era neumática. Necesitábamos un compresor de aire para abrirla, pero ni siquiera teníamos uno. Kan se muestra cada vez más frustrado e impaciente. Aunque lo habíamos aprobado, pasaron varias horas y seguían sin ventilar. Les preguntamos por qué. Un especialista de TEPCO me dijo: desconozco el motivo. Mucha información que le llegaba de su gobierno y la empresa resultó ser falsa. No tenía una fuente independiente para saber lo que pasaba en esos reactores. Kan decide que la única manera de saber a ciencia cierta lo que está ocurriendo es ir en persona. Así pues, en la mañana del 12 de marzo, vuela a Fukushima 1. Sobrevuela kilómetro tras kilómetro de devastación absoluta causada por el terremoto y el tsunami. Hay cerca de 16.000 muertos. Kan aterriza en Daiichi poco después de las 7, 15 horas después del tsunami. Tuve una reunión de 45 minutos con el superintendente Yoshida. Mientras me explicaba la situación sobre el terreno, pude ver que era alguien en quien podía confiar. El primer ministro da su visto bueno al plan. Yoshida se compromete a arrancar la ventilación a las 9 de la mañana. Pero hay mucho que hacer y mucho que valorar. Meterse en el edificio de un reactor cuando la presión de la estructura de contención es tan alta, no sé si debo decirlo, pero parecía que estábamos organizando un escuadrón suicida. Para llevar a cabo la ventilación tienen que abrir manualmente 2 válvulas, una en el sótano y otra en la segunda planta. A las 9:04 de la mañana, 2 trabajadores se adentran a tientas en el laberinto para alcanzar la segunda planta del edificio del reactor. Les lleva 11 minutos abrir la válvula.
9 minutos más tarde, un segundo equipo se dirige hacia la válvula del sótano. Llegaron a un punto en el que la radiactividad era mayor de lo que pensaban. Habían decidido que si la radiactividad llegaba a ese nivel, darían marcha atrás, y alcanzaron ese punto antes de llegar a las válvulas. Abortan su misión. En el centro de emergencias comprenden que tienen que encontrar la manera de abrir las válvulas a distancia. Se las ingenian para conseguir un compresor de aire que puedan empalmar a la cañería que abre la válvula. Por fin, a las 2:50 de la tarde, el vapor comienza a elevarse por la torre de ventilación y la presión empieza a descender. ¿Y si hubiera pasado ya lo peor? Lo cierto es que lo peor está a punto de empezar. En Daini, Fukushima 2, la corriente sigue cortada y los reactores están cada vez más calientes. Pero tienen suerte. En el depósito de residuos radiactivos detrás del reactor 1 hay corriente. Pero tienen que conseguir que llegue hasta la orilla. Naohiro Masuda decide colocar unos cables para restablecer la corriente del sistema de refrigeración de los reactores. Cada uno de los 4 precisa 3 motores operativos para bombear el agua. Tienen que instalar 9 kilómetros de cables para conectarlos todos. Necesita el equipo cuanto antes. Al menos 50 bobinas grandes de cable industrial. Masuda las encarga, pero el envío se retrasa. La policía tenía que dirigir el tráfico para las evacuaciones. Cuando el camión se vio obligado a tomar una serie de desvíos, acabó en la dirección equivocada. Mientras el equipo de Fukushima 2 espera el cargamento, la crisis se ha agudizado en Fukushima 1. Las barras de uranio están revestidas de circonio. Si se calienta demasiado, se produce una reacción química entre el circonio y el agua o el vapor, y se genera mucho hidrógeno. La estructura de contención de un reactor de agua en ebullición está sellada con una cúpula que puede retirarse para repostar. La presión del reactor 1 es ahora tan elevada que la cúpula se ha levantado ligeramente. El hidrógeno escapa por la rendija y se introduce en el edificio del reactor, donde se mezcla con el aire. Es un gas altamente inflamable y la explosión es cuestión de tiempo. Son las 3:36 de la tarde. De pronto se produjo una sacudida, un impacto que pareció levantar todo el edificio y nos quedamos a oscuras. Pensé en una réplica del terremoto, pero percibimos que era algo terrible. Entonces, desde el cuartel general me comunicaron que la parte superior del edificio del reactor estaba completamente destruida. Aquello me conmocionó. Es una noticia devastadora. Creo que la mayoría de los que estábamos trabajando allí en aquellos momentos no pensábamos que fuéramos a vivir para contarlo. En Daini, los trabajadores se preparan para colocar el cableado pesado cuando se enteran de la explosión en Daiichi. Después de la explosión, hice que volvieran a la sala de emergencias todos los que se habían ido. Había entre 500 y 600 personas en la sala. Les dije, por favor, confiad en mí. Jamás haré nada que pueda poneros en peligro. Pero seguimos teniendo un problema en Fukushima 2 y necesito que hagáis todo lo que podáis para ayudar. Los cables llegan en la mañana del 13. Por fin pueden comenzar las operaciones para salvar Fukushima 2. Estamos hablando de unos motores de gran capacidad, varios cientos de amperios. Los cables, por tanto, eran bastante gruesos. Cada uno tenía que cargar con unos 16 kilos de cable. Es una carrera contrarreloj y contra la física. Normalmente se tardaría un mes, más o menos, en instalar todos esos cables. La verdad es que no pensé que fuera posible hacerlo en el poco tiempo del que disponíamos. Cerca de 200 trabajadores se pusieron manos a la obra. Cuando uno estaba rendido, otro lo sustituía.
Paralelamente, Masuda se está quedando sin agua dulce para enfriar sus reactores dañados. Pide un cargamento al cuartel general de TEPCO. Pedí 4.000 toneladas de agua a Tokio, pero en vez de eso nos mandaron 4.000 litros de agua potable embotellada. Fue entonces cuando comprendí que teníamos que buscarnos la vida, que no podíamos contar con Tokio. Así que empezamos a buscar agua. Y recuerda un arroyo que usaron para abastecerse de agua durante la construcción de la central. Los trabajadores reparan la vieja cañería que tiene fugas con un tubo de bicicleta. En Daiichi siguen superados por los acontecimientos. Tras la explosión en la Unidad 1, descubren que hay 5 trabajadores heridos. Las reservas de agua dulce se han agotado y se las ingenian para intentar usar agua de mar. A las 7:04 de la tarde lo consiguen. Pero el agua de mar es corrosiva y los reactores quedarán seguramente destruidos. TEPCO manda al superintendente Yoshida que paralice las operaciones mientras esperan el visto bueno del gobierno. Yoshida, en una videoconferencia, ordenó a sus hombres que detuvieran la inyección de agua de mar. Pero previamente los había convocado para decirles: os voy a ordenar que la interrumpáis, pero ignorad la orden, solo es de cara a Tokio, seguid inyectando agua de mar. Personalmente, creo que la decisión que tomó fue la correcta. Si hubiéramos dejado de inyectar agua de mar, creo que las cosas podrían haber ido mucho peor. Mientras tanto, la Unidad 3 se estaba volviendo inestable. Nuestra nueva misión era evitar que pasara en la Unidad 3 lo mismo que pasó en la Unidad 1. Al no disponer de corriente, no pueden abrir las válvulas para comenzar a ventilar la Unidad 3. No pueden abrirse manualmente. Lo intentan con unas baterías de coche con la esperanza de abrirlas desde la sala de control. A las 9 de la mañana del domingo 13 de marzo, el núcleo del reactor de la Unidad 3 está al descubierto y se está derritiendo. La presión no deja de aumentar. Yoshida teme que se produzca otra explosión de hidrógeno y a primera hora del 14 de marzo ordena a los trabajadores que se retiren al centro de emergencias. Pero la presión se estabiliza y levanta la orden una hora más tarde. Dudábamos de si desplegar o replegar a los trabajadores, porque temíamos otra explosión de hidrógeno. Por desgracia, teníamos a cerca de 50 hombres alrededor de la Unidad 3 cuando se produjo la explosión. Son las 11:01 del 14 de marzo. Había mucha gente sobre el terreno y temía por su seguridad. Me dije, es muy posible que alguien haya muerto. Luego, poco a poco, fueron volviendo. Todos estaban muy pálidos. Alguno estaba sangrando. Cuando explota la Unidad 3, 11 trabajadores sufren heridas, pero asombrosamente no muere ninguno. Y cuando por fin regresaron todos, nos dimos cuenta de que el nivel del agua de la Unidad 2 estaba descendiendo. Parece inevitable que la Unidad 2 sea la siguiente en explotar. El 14 de marzo, a las 12 del mediodía, una hora después de la explosión en la Unidad 3, el agua que cubre el combustible radiactivo caliente comienza a evaporarse precipitadamente. Una hora y media más tarde, el sistema de refrigeración alternativo falla también. El superintendente pide discretamente a unos pocos empleados que preparen autobuses para su evacuación. De momento no le queda más remedio que volver a poner en peligro a sus hombres. Tras la explosión de la Unidad 3, nos suplicó que volviéramos sobre el terreno para salvar la Unidad 2. Fue muy impresionante. Pero a las 6:22 de la tarde, el agua se ha evaporado.
El uranio está al descubierto y se está derritiendo. Vuelven a intentar usar unas baterías de coche para abrir los conductos de ventilación y aliviar la presión, pero sin éxito. Lo que vivimos entre el 14 a primera hora de la mañana y el 15 fue... no sé cómo describirlo. Era como estar en el infierno. Al amanecer del día 15 de marzo oyen una fuerte explosión. Pero no es lo que temían. El accidente los sorprende por completo. La explosión se ha producido en la unidad 4. Sin embargo, este reactor se había cerrado por mantenimiento cuando se produjo el tsunami. ¿Qué puede haber pasado? ¿Y por qué se ha librado la unidad 2 de conocer el mismo destino? La investigación tendrá que esperar. El superintendente Yoshida ordena la evacuación inmediata de 650 trabajadores. Él y otros supervisores se quedan. En medio de la confusión, el grupo pasará a ser conocido como los 50 de Fukushima. Nos enfrentábamos a un enemigo invisible. Los reactores estaban fuera de control. Era como estar en guerra. Son las 12 de la noche del 13 de marzo. En la sala de control de Fukushima 2, los operadores se están mentalizando para algo que parece inevitable. Habrá que soltar el vapor radiactivo al aire libre. Pero luego los cables y los motores empiezan a funcionar correctamente y los ánimos cambian por completo. Cuando nos enteramos de que habían acabado de poner los cables, rompimos a aplaudir. Luego probaron los motores y nos comunicaron que estaban funcionando, y hubo más aplausos. Cuando las bombas de las unidades 1, 2 y 4 empezaron a funcionar por fin, hubo 3 ovaciones, una para cada una. Fue emocionante. Todavía no me creo lo que hicieron. Vaya equipo. Realizaron una proeza increíble. Pensé, lo han conseguido. En la unidad 1, la presión estaba alcanzando justo el límite de los contenedores de contención. Teníamos unas 2 horas de margen. Yo diría que nos salvamos por los pelos. En Daiichi o Fukushima 1, Yoshida ha levantado la orden de evacuación y los trabajadores que huyeron pueden comenzar a regresar a sus puestos. Las cosas se estaban tranquilizando y por primera vez podíamos tomar un respiro. Luego empezamos a preocuparnos porque había que enfriar las piscinas de combustible. Las piscinas se encuentran en lo alto de los edificios de los reactores. Su cometido es almacenar el combustible nuevo y el usado. Hay más de 3.100 barras de combustible compuestas de millones de bolitas de uranio en las piscinas de las 4 unidades. No están dentro de los contenedores de seguridad y no hay bombas de emergencia para rellenarlas. Si las piscinas se secan, las barras pueden sobrecalentarse y arder, liberando una gran cantidad de radiactividad al aire libre. Es el escenario más negro que ha estado rondando al primer ministro Kan. Podría verse obligado a ordenar la evacuación de toda la población en un radio de 240 kilómetros o más. Tokio se volvería inhabitable. Quizá durante décadas. Es difícil de concebir. El operador Chuck Casto, por aquel entonces directivo de la Comisión Reguladora Nuclear, llega a Fukushima 1 en medio del caos y la incertidumbre. La cuestión más apremiante era: ¿hay que exponer a los trabajadores a una dosis letal de radiactividad para parar el accidente? Era una situación desesperada. Nunca nos habíamos enfrentado a un peligro semejante.
y tratamos de abordarlo lo mejor que pudimos. Hay que tomar medidas desesperadas. En la mañana del 17 de marzo, los helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa realizan 4 misiones temerarias. Deben verter agua de mar sobre la piscina de combustible gastado de la Unidad 3, que parece estar evaporándose. La radiactividad les obliga a sobrevolar la central a gran altitud, demasiada. En realidad, apenas llegó agua a la piscina y la tensión no paraba de aumentar. Así que recurren a un escuadrón de élite del Departamento de Bomberos de Tokio. Su plan es el equipo diseñado para apagar incendios en rascacielos. Llegan a la central de madrugada. Los dirige el subdirector del Departamento de Bomberos de Tokio, Yukio Takayama, un veterano con experiencia. El plan era verter agua en la Unidad 3, fuera como fuera. Pero teníamos que ser sumamente precisos. No es como cuando apagas un incendio y apuntas el chorro a donde quieras. Me venían 2 pensamientos a la cabeza. Por favor, que se acabe esto cuanto antes. ¿Y qué hago si todo esto salta por los aires? Nunca había pasado tanto miedo. Me decía, ¿pero dónde me he metido? Concluyen el trabajo en 20 minutos. Al amanecer, el agua ya fluye. El combustible almacenado no ha llegado a estar expuesto al aire, por lo que no se ha liberado radiactividad como se temía. Tokio está a salvo. Poco a poco empezamos a vislumbrar algo de esperanza. Hasta ese momento nos habíamos estado precipitando al vacío. Ahora nos habíamos agarrado a una cornisa. Ya no estábamos cayendo. Por primera vez, Takeyuki Inagaki encuentra el tiempo y un teléfono que funcione para llamar a su familia. Mi mujer me preguntó, ¿estás bien? Me di cuenta por su voz de que estaba muy preocupada. Le dije, de momento estoy vivo. No he perdido ningún miembro. Por favor, cuídate. A lo largo de los siguientes días y semanas, la pesadilla no concluye, pero al menos no empeora. Unos camiones de bombeo vierten un torrente continuo de agua de mar en las piscinas de combustible. La corriente se restablece por fin en la central el 21 de marzo. En junio se instala un complejo sistema de filtración para eliminar el cesio del agua que ha estado en contacto con los residuos radiactivos y ha estado fluyendo hacia el Pacífico. Y poco a poco comienza el goteo de respuestas. ¿Por qué explotó la Unidad 4? Empleaba el mismo tiro de ventilación que la Unidad 3. Cuando se acumuló el hidrógeno en esta, se filtró hacia la Unidad 4 a través de un conducto que ambas compartían. ¿Y por qué no estalló la Unidad 2 como se temía en un principio? Se dieron cuenta de que la explosión de la Unidad 1 reventó una puerta cerca de la parte superior del edificio de la Unidad 2, liberando así el hidrógeno y la radiactividad de la Unidad 2. Mientras se estaba ventilando, el viento comenzó a soplar tierra adentro, enviando las mayores concentraciones de cesio hacia el noroeste. La ceniza radiactiva durará décadas.
8 meses después del terremoto y el tsunami, los periodistas recorren la central Fukushima 1. El superintendente Masao Yoshida trata de minimizar el peligro. La central es lo bastante estable como para que los residentes de la zona puedan estar tranquilos. Sin embargo, todavía es muy difícil trabajar en las condiciones actuales. Yoshida ha sido amonestado por sus superiores de TEPCO por desobedecer sus órdenes e inyectar agua de mar durante el peor momento de la crisis. ¿Y qué ocurrió con los trabajadores? 6 de ellos que se aventuraron en los edificios del reactor para tratar de abrir las válvulas de ventilación se expusieron a las peores dosis de radiactividad. Hasta 678 milisieverts. 5000 se considera una dosis letal. Y 250 es el máximo que se permite a los trabajadores de una central nuclear en caso de emergencia. A largo plazo, el riesgo de padecer un cáncer es sin duda mayor para esos 6 trabajadores. Pero durante aquella fatídica semana, ninguno se planteó que existiera el largo plazo. Para serle sincero, en varias ocasiones me dije que probablemente iba a morir. Era imposible hacer ninguna predicción. El peor escenario posible era que la fusión de núcleos se descontrolase. Yo lo veía como una posibilidad real. Así que me dije que quizá fuese el fin. Un mes más tarde, la temperatura de los núcleos fundidos cae al fin por debajo del nivel de ebullición del agua, un apagado en frío. Para entonces, Yoshida ha dejado el equipo. Le han detectado un cáncer no relacionado con su trabajo. Muere en julio de 2013. Sí, siempre mantenía la calma. Siempre estaba animando a los demás. Era un buen líder. Se podría decir incluso que se portó como un superhéroe, no solo por la calidad de sus decisiones, sino por lo rápido que las tomaba. De no ser por él, yo no habría podido... Sí, no estaría hoy aquí. Fukushima, 4 años más tarde. La que en su día fuera una de las centrales nucleares más grandes del mundo, es hoy el centro de la labor de limpieza más compleja, cara y extensa jamás acometida. Podría durar hasta 40 años y se basará en una tecnología que aún no ha sido inventada y en la determinación de una generación que todavía no ha nacido. El hombre que lo supervisa todo es el héroe de Fukushima 2. Naohiro Masuda es hoy el director general de la empresa que llevará a cabo el desmantelamiento de TEPCO, un reto muy diferente al acometido en marzo de 2011. Es la primera vez que se emprende un desmantelamiento de estas características. Nadie en el mundo tiene experiencia en algo así. Así que cuando tratamos de fijarnos una meta, ni siquiera puedo dar instrucciones concretas, porque aún estamos tratando de averiguar lo que vamos a hacer. No estamos en la planta de Chernóbil, que fue evacuada a toda prisa, encerrada en una tumba y rodeada por una valla. Estamos hablando de Japón, donde la tierra es un bien preciado, un país que, como lo demuestra la historia, ha sido capaz de renacer de sus cenizas. Esperan borrar un pasado doloroso y quizá regresar un día a sus hogares. Nací y me crié en esta zona, la misma que ahora estamos desmantelando. De momento no es posible vivir aquí, pero todos deseamos que la zona vuelva a ser habitable. Creo que es lo que nos motiva para seguir trabajando. Es un desastre arraigado en las más altas esferas de poder. Decisiones de diseño erróneas. Arrogancia tecnológica. Una cultura de la seguridad en bancarrota. Pero en Japón, los pecados de la compañía son los pecados de sus empleados. Así que se les considera culpables a la par que víctimas. Hicimos lo que teníamos que hacer. Lamento con toda mi alma la imperdonable situación que se generó.
La humanidad nunca se había enfrentado a las fuerzas físicas y de la naturaleza a las que se enfrentó esa gente. Tal vez fallara el sistema, pero ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con los medios disponibles. En mi opinión, son unos héroes absolutos. No hay nada de lo que enorgullecerse. La mayoría de los empleados de la central han nacido y crecido aquí. Querían proteger su ciudad, proteger a sus familias. La realidad es que aún hay decenas de miles de personas desplazadas y nosotros somos los culpables. Seremos de todo, pero no somos héroes. Para Japón y para el mundo entero, pero podría haber sido mucho peor. Lo inevitable llegó sin avisar a las 2:46 de la tarde. Dos gigantescos bloques de corteza terrestre o placas tectónicas se mueven repentina y violentamente. Una se hunde, provocando que la superior salga propulsada como una catapulta a lo largo de una falla de 480 kilómetros. En una nación demasiado acostumbrada a los terremotos, es el mayor seísmo registrado. De magnitud 9, las ondas sísmicas se propagan a una velocidad récord de 14.500 kilómetros por hora hacia el interior del país y hacia los 10 reactores nucleares de las dos centrales de Fukushima. Todos han sido diseñados por General Electric, propiedad de la mayor empresa pública de Japón, la Compañía Eléctrica de Tokio o TEPCO. Su cometido es satisfacer las insaciables necesidades energéticas de Tokio. De pronto oí retumbar la tierra, como el gruñido de una fiera. Fue un terremoto sumamente intenso. Pero no solo fue fuerte, sino también terriblemente largo. Al nuclear. Es un operador de la central nuclear. Siempre ha trabajado aquí. Antes vivía en la zona, pero ahora él tampoco puede volver a casa. Él y sus compañeros están avergonzados. Se sienten despreciados por sus antiguos vecinos. Hemos sufrido mucho en esta sala de control. Es difícil expresarlo con palabras. Se encontraba aquí cuando ocurrió todo. Ahora se ha propuesto redimirse ayudando a limpiar el caos tóxico. Hace 4 años, esta sala estaba completamente a oscuras. Solo teníamos una pequeña luz fluorescente y unas linternas. Habíamos renunciado a nuestra propia supervivencia. Ahora que estamos aquí hablando, con las luces encendidas, parece que fue hace una eternidad. Esta es la historia del accidente nuclear de Fukushima. Los tristemente célebres acontecimientos de la central de Fukushima Daiichi o Fukushima 1, narrados por aquellos que estaban presentes y se jugaron la vida. Y la historia menos conocida de su central hermana, situada a 11 kilómetros, Fukushima Daini o Fukushima 2. Se enfrentó a las mismas tribulaciones y los mismos desafíos, pero gracias a un poco de suerte y un esfuerzo hercúleo, se libró de acabar así. El 11 de marzo fue un día nefasto para... El técnico estadounidense de reactores nucleares, Carl Piliterri, está allí realizando unas mejoras. Fue como un inmenso martillazo.
El edificio entero empezó a tambalearse. Todo empezó a venirse abajo. Las luces se estrellaban por todas partes. Luego, la cosa fue a peor. En cuestión de un nanosegundo, todo el piso se quedó a oscuras. Nunca había visto unas sacudidas iguales. Los operadores se agarraban a aquella barra o se tiraban al suelo. Así fue como aguantamos el terremoto. Solo podía pensar cuánto iba a durar aquello. Duraría 6 minutos. Takeyuki Inagaki es el gerente general del Departamento de Mantenimiento de las unidades 1 a 4 de Fukushima 1. Responde directamente ante el superintendente Masao Yoshida. Ambos han pasado toda su carrera en TEPCO. Inagaki teme por su mujer y sus 2 hijos. Cuando se produjo el terremoto, creo que le envié un correo electrónico a mi mujer, explicándole que no creía que fuera a poder volver a casa durante un tiempo. Nada más enviarlo, perdimos contacto con el exterior. Ni siquiera podíamos hacer llamadas. Esta carretera no conduce a ninguna parte. Antiguamente era una región boyante en uno de los países más prósperos de la Tierra. Japón. El Japón radiactivo. El tiempo se detuvo aquí el 11 de marzo de 2011. Casas donde ya no vive nadie. Escuelas silenciosas. Tiendas cerradas. Ciudades sin habitantes. Pasados los controles de acceso, los escáneres y las rigurosas medidas de aislamiento, capa tras capa de protección, se encuentra el lugar que conocemos como Fukushima. Aquí se produjeron fusiones de núcleo en 3 de sus reactores. Esta es la sala de control de la central. Desde aquí dirigimos todo el equipo de la central. Los sismómetros están diseñados para lanzar automáticamente una respuesta de emergencia tras un terremoto. Los operadores se preparan para tales eventualidades, pero aún así es un acontecimiento arriesgado y tenso. Se conoce como Scram y está diseñado para frenar una reacción nuclear en cadena de fisión sostenida. Los reactores nucleares emplean uranio, un elemento que tiende naturalmente a dividirse, liberando neutrones. Pero la fisión del uranio puede inducir más fisión. Cuando un neutrón suelto impacta en un núcleo de uranio cercano, se vuelve inestable y rápidamente se divide. Cada vez que se divide un átomo, genera calor. Para que la fisión sea robusta y genere energía, el uranio es enriquecido, procesado en forma de bolitas y almacenado en unos tubos alargados, las barras de combustible. Así se garantiza que los átomos de uranio estén lo bastante cerca unos de otros como para permitir una reacción en cadena estable. Para regular la magnitud de la reacción, se introduce en los espacios entre el combustible unas barras de control que absorben los neutrones. Durante un Scram, estas barras se insertan por completo para detener la reacción en cadena. A las 3:02, los operadores de Fukushima 1 confirman que los 3 reactores en funcionamiento se han detenido. En Fukushima 2,
Los 4 reactores que funcionaban a